Bueno, chicos, vamos a empezar entonces ahora a ver algo sobre el Renacimiento en el norte de Europa. Acá les he puesto un mapa para que vean ustedes cómo era el mapa en la época esta del Renacimiento y que puedan identificar en el espacio los distintos lugares que hemos visto, ¿no? Como por ejemplo aquí está Florencia. Esto que dicen los estados pontificios es donde está Roma. Roma está como por ahí más o menos. Esto verde que se continúa de este lado es Venecia y esto es Flandes. Esto es el espacio de los Países Bajos actuales, ¿no? Al que nos vamos a referir ahora, ¿no? Entonces fíjense cómo de este punto se proyecta hacia distintos lugares de Europa posteriormente, ¿no? Bueno, les quiero mostrar así muy rápidamente estos dos trabajos. Este ya lo han visto, pintado en 1425 por Masaccio, y este iniciado, esta es una parte, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora, de un políptico, empezado en el año 26, o sea, un año después que esto. Esto es de los Países Bajos y esto es el pintura florentina de la época del inicio, digamos, del Renacimiento temprano, de la época de la experimentación. Se los he puesto no para que todos digan que esto es más lindo que esto, porque en realidad no lo es, son cosas absolutamente distintas y con tradiciones distintas, pero sí para que vean las diferencias, ¿no? Ustedes piensen que estas pinturas son contemporáneas y esta es de Jan van Eyck, que es el artista que vamos a ver ahora, y esta pintura, recuerden que es la del primer pintor renacentista, propiamente renacentista, que es Masaccio. Y ustedes recuerden cosas que yo les he dicho en función de las obras de Masaccio. Por ejemplo, que él estaba más allá de la belleza o de la fealdad. Lo que él quería captar era la realidad. Y recuerden que lo que dice Argan, que para él las figuras son espacio concretado y revelado en apariencias humanas, y que en el cuadro la realidad es como un bloque. Lo que buscaba, ustedes recuerden, era desarrollar no solo la espacialidad, sino la espacialidad de los cuerpos con su propio peso, porque hasta aquí en el tardogótico y en el gótico y en toda la Edad Media las figuras no tenían peso, eran muy livianas, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que buscan. ¿Tiene una tradición? Sí, tiene una tradición. La tradición, que es hacia donde mira Masaccio y los primeros florentinos y los últimos florentinos también, es a la antigüedad grecorromana. En los Países Bajos, no. En los Países Bajos no hay una mirada hacia la antigüedad grecorromana en lo más mínimo. Lo que toman y lo que renace de aquella antigüedad es el individualismo, pero no el estilo, les diré, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a ver la obra de Jan van Eyck, que es una obra realmente maravillosa, maravillosísima. Ustedes algo yo les mostré al principio, cuando empezamos con las influencias, no sé si recuerdan, entre el tardogótico y la antigüedad clásica a los primeros renacentistas. Y yo puse entre esos estos libros o iluminaciones que le llaman de los libros de las horas, ¿se acuerdan? Bueno, y había mucha sorpresa en el aula porque todos decían, ay, parecen posteriores, parecen del Renacimiento. Bueno, en realidad, en el caso particular que es el libro de Turín, el de las horas de Turín, está hecho por los hermanos van Eyck. Los van Eyck entonces son una familia de artistas, son hermanos. El que se destaca y es el que hace las obras, digamos, paradigmáticas del Renacimiento flamenco es Jan, pero sus hermanos trabajan con él y desarrollan un propio estilo, un estilo propio que va a incidir en todo el desarrollo de la pintura flamenca, ¿no? Lo que sí hace
lo que sí hacen estos hermanos es una transición desde el gótico internacional a una escuela flamenca. Y de allí vamos a pasar al renacimiento nórdico. En este caso, esto que están viendo acá todavía es la escuela que se está formando, y los resabios o el trabajo propiamente en el gótico internacional o en el tardogótico. Ustedes recuerden que la situación de Florencia en particular era muy distinta cuando se inicia el Renacimiento que el resto de los países europeos, porque allí el gótico no era el espíritu gótico no se había apoderado de esa ciudad, sino que era algo más bien leve, a diferencia del resto de Europa, ¿no? Como es el caso de Flandes o de los Países Bajos o de los flamencos, que pueden nombrarlo de las tres maneras, donde eso había sido muy muy fuerte. Si ustedes se fijan en estas figuras, van a ver que que están integrados a un espacio que es realista. En los dos casos es muy realista, en este caso menos que en este todavía, ¿no? Pero hay la espacialidad da esa sensación de lo real, ¿no? Tiene además una luz que unifica el espacio, y hay un delineamiento, si ustedes se fijan, muy claro de cada una de las figuras. Recién les dije que Masaccio buscaba una imagen de la realidad inmersa y descripta por la perspectiva unitaria y racional, que ese es el camino que va a seguir Florencia. Van Eyck analiza la singularidad de cada cosa, de cómo los objetos se presentan frente a nuestros ojos, es decir, que tiene que ver con la experiencia. Vamos a ver ahora este políptico, esta obra maravillosísima que se llama el Políptico de Gante. Es una obra que la inicia en 1426 y la termina en 1432, es decir, que la obra, digamos, se demora 6 años en hacerla. Es una obra grande, a ver si les muestro acá para que la vean. El políptico es plegable, ¿sí? Tiene puertas y está pintado de los dos lados. Entonces cuando se cierra es una cosa y cuando se abre es otra. ¿Ven? Ahí está cerrado y ahí hay dos personas que son las restauradoras, porque lo han restaurado últimamente. Y he puesto esta foto para que vean ustedes la relación, la escala que tienen estas maderas. De todas maneras, piensen que esta es una madera, esta es otra. Es un conjunto de maderas que están imprimadas, ¿no? Y pintadas al óleo. Se dice, porque Vasari lo dice, que los hermanos Van Eyck son quienes inventan el óleo. En realidad son quienes lo terminan de definir, les diré, porque yo ya les había comentado a ustedes que por ejemplo, ya Giorgione trabaja con pintura al óleo y también Tiziano. Bueno, ya Tiziano es muy posterior a esto, y ustedes piensen que estos Van Eyck son contemporáneos de Masaccio, ¿no? Pero pintaban antes en temples, es decir, que son temples al huevo, es decir, que son témperas con huevo, con yema de huevo. Pero la yema de huevo, para poderla estirar, para que corra, digamos, con el pincel, se le agrega aceite. En este caso, ya cuando despliegan el óleo, empiezan por ahí, pero no se usa más el huevo. Se usa cera de abejas con los pigmentos y con el aceite. Y bueno, eso lo van perfeccionando con los años, pero los primeros que pintan al óleo, digamos, y no es que lo comuniquen tanto, porque estos pintores tenían sus secretos y sus fórmulas, ¿no? Por eso muchos de ellos también han muerto por usar pigmentos que eran, por ejemplo, de plomo, el verde de plomo, porque es muy tóxico. Pero no es que lo divulguen, pero son ellos quienes lo llevan al punto en el que nosotros lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces les dije que tiene unas puertas
y según donde lo miremos, por ejemplo, ahí está cerrado, vemos una anunciación. Allí vemos una anunciación y vemos a los dos donantes, que son un matrimonio. El matrimonio Wirth es el hombre y la señora es Borlut. Bueno, yo no sé bien cómo se pronuncia el apellido del hombre, Wirth. Y entonces ellos dos aparecen cuando el políptico está cerrado, ¿sí? Y acá aparecen dos santos. Este es San Juan Bautista y este es San Juan Evangelista, es un evangelista. Y arriba hay una imagen de la Anunciación. Si se fijan ustedes, están estos cuatro personajes. Dos son estatuas propiamente. Hemos visto ya esta pintura tipo estatuaria, no solo en Andrea Mantegna, sino mucho más antigua. La hemos visto en Giotto, ¿sí? Entonces, como figuras de estatuas dentro de estas hornacinas, y los dos donantes. Lo que pasa es que el espacio que hay de atrás es un espacio tridimensional, que no es que no siga las reglas de la perspectiva, sí las reglas, pero no es allí donde tiene su interés Van Eyck. Y bueno, y en esta otra escena es una escena de una anunciación. Aquí está la Virgen con el Espíritu Santo y acá está el ángel diciendo. De ahí atrás está la veduta, como ustedes verán, y se ve del otro lado la ciudad, ¿no? La pintura de Van Eyck, ahí lo tienen más de cerca, para que vean la arquitectura que está dibujada y la espacialidad y la calidad de los detalles, ¿no? La calidad de los detalles. Esto es lo que está arriba. Y ahí tienen ustedes la Anunciación, para que vean que tiene una organización simétrica, les diré, bastante equilibrada, con los dos personajes del que tienen la misma altura con el Espíritu Santo, y todo un tratamiento de los paños, de los pisos, con un nivel de meticulosidad muy muy grande, ¿no? Inclusive tiene este interior una cierta intimidad, les diré, con características modernas, porque hay hay cosas allí, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más de cerca, cosas de la gente que habita, digamos, en ese lugar. Vemos que es una pintura descriptiva. Fíjense, esta es la veduta. Es una pintura descriptiva, describe hasta el último de los detalles. Fíjense los pájaros que hay ahí. Ustedes piensen en el tamaño que tiene esta pintura y eso es minúsculo, pero el lujo de detalle hasta en lo más lejano, ¿no? Fíjense estas columnas que hay allí, que son pareadas, ven que son dos. Aunque el alféizar está un poco caído, pero eso es a los efectos ilusionistas, les diré. Pero el uso del color, no más en esto, fíjense, en el alféizar, en esta orilla, digamos, de la piedra del alféizar, y en la sombra que proyecta. Es un detalle, es algo minúsculo, y sin embargo qué perfección y qué definición del color tan cercana a la realidad, ¿no? Fíjense lo que es esto. Esto es el realismo de Van Eyck. Este es el realismo donde cada uno de los elementos, con cada uno de los detalles, está resuelto con el mismo grado de nitidez, ¿no? Y cómo con el mismo material él es capaz de pintar la pluma, el cabello, la piel, el paño que cae, la piedra, la flor, las piedras preciosas. Es realmente muy, muy llamativo esto, porque la cuestión del detalle, ¿no? Del detallismo. La técnica, como vemos, es, bueno, yo pensaba que estaba la Virgen ahí, la técnica es muy refinada y como vimos ahí recién en la veduta,
las líneas de perspectiva por ahí no necesariamente son su punto de mayor interés, sino que él va a basarse en la observación directa. Por eso es que puede copiar esto con tanta nitidez. Las panorámicas que tiene, como este caso, ya vamos a ver otras, son reales, pero vamos a darnos cuenta cuando avancemos en el trabajo de él que presta la misma atención a los detalles que a la generalidad, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver entonces, cuando abrimos las puertas, lo que tenemos allí es el deesis, que se llama deesis, que es una estructura iconográfica tradicional en la que aparece Cristo Pantocrátor, la Virgen con el libro en este caso, y San Juan el Bautista. Bueno, nuevamente, si miramos la cuestión del detalle y del lujo, no podemos evitar saber que la tradición que tienen es tardogótica. No podemos dudarlo, porque ese nerviosismo, digamos, en el detalle, en el brillo, es algo que proviene de allí. Lo que pasa es que no son figuras tardogóticas, sino que son figuras renacentistas. ¿Por qué? Porque tienen ese peso, porque tienen esa individualización, porque están enmarcadas o están instaladas las figuras en un espacio tridimensional concreto. Ahí tienen una visión más de cerca de Jesús o el Pantocrátor, con todos los detalles. Fíjense que el bastón que tiene es de cristal, ¿no? Y las piedras preciosas, la luz de la coronilla, les diré, fíjense las luces en las manos. Toda esa desmontaje que hace él de la realidad, ¿no? Y cómo es que lo remonta con esa mirada que tiene, que es realmente increíble. Él estaba obsesionado por la acción de la luz, ¿sí? Por la acción de la luz, no solo por la reflexión, sino también por la refracción de la luz. Él es, fíjense, él es un experto en geometría, porque él lo ha estudiado a Plinio, es decir, que sí ha tenido acceso a los libros de la antigüedad grecolatina, pero se orienta más hacia los estudios sobre óptica, que es una ciencia tardogótica árabe. Entre estos árabes hay uno que es Alhazen, que es a quien él lee y a quien él sigue. Gracias a eso logra hacer estas cosas. Ustedes fíjense dónde pone la luz y los grados de luz, por ejemplo en las perlas, digo, ¿no? Porque en realidad están en todas partes, pero para que se fijen ustedes cómo distribuye la luz de los elementos en los lugares precisos, exactos, y eso es observación. Eso es observación y conocimiento de el perfeccionamiento, digamos, de las leyes de la óptica y de la relación de la luz con las cosas. Este políptico, este retablo, ha sido pintado teniendo en cuenta la luz natural de la capilla en la que está instalada. Es decir, él ha mirado la capilla un determinado día y a una determinada hora, aparentemente es al final de la primavera, inicio del verano, y esa luz es la que ha usado para que se integre más realistamente a la luz natural del espacio que va a ocupar, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan, la minuciosidad del detalle, la calidad pictórica, ¿no? Y la sutileza, el encanto que esto tiene, y estos gradientes coloristas son susceptibles o son posibles de hacer gracias al óleo, porque con otras técnicas es mucho más difícil hacerlo. Bueno, vamos a mirar de nuevo el políptico para atrás. A ver, ay, no llegó jamás nunca. Bueno, sí, a ver si yo, acá está. Si nos fijamos, se los voy a describir rápido para que después veamos bien cuáles son las imágenes. Entonces, el deesis, como les dije, que es el Jesús
Pantocrátor con la Virgen y San Juan. Hacia la izquierda, perdón, están los ángeles cantores y Adán. Hacia la derecha están los ángeles músicos y Eva. En la madera central de abajo se encuentra la escena del Cordero Místico, la adoración del Cordero Místico. Hacia la izquierda están los caballeros de Cristo, que son estos, y los jueces íntegros, que son estos, y acá están los profetas también. Y del otro lado están los eremitas, que son estos, y los peregrinos. Y hay distintos grupos, si ustedes se fijan, de personas que se acercan a un altar en el que se encuentra el Cordero Místico. Bueno, les relato así en general para que después vayamos parte por parte, que yo medio que ya empecé. Entonces, ahí lo tenemos al Pantocrátor, a la Virgen, y aquí están los ángeles cantores. Nuevamente esta no es una muy buena foto, pero si ustedes se fijan, hasta las hojas del libro que están cantando y las expresiones, ¿no? Los dientes de cada uno, la ubicación de la lengua, es decir, que el tipo ha observado absolutamente todo. Este broche que está acá es este se ve con mucha más nitidez, y fíjense el uso de los colores. Fíjense estos rojo naranjas bajos, digamos, y estos azules que según lo que yo entiendo, esto debe ser azul ftalo, que se llama, es azul ftalo, que se convierte un poquito en verde cuando lo aclaran, ¿no? Pero tomen en cuenta el detalle del brillo de las uñas, es decir, todo, absolutamente todos los detalles. Esto que se ve acá es la cabecita tallada de madera. Ah, no, es esta, ¿no? Es el del otro medallón. Yo pensaba que era tallada de madera. Pero fíjense hasta los mínimos detalles del atril, ¿no? Es decir, todo, absolutamente todo tiene esos detalles. Estos son un acercamiento de los músicos, ¿sí? Para que vean hasta las cuerdas, todos los incrustados de madera del arpa. Es decir, cada uno de los elementos como desmenuzados, les diré. Fíjense lo que es la tela de esto, o las piedras, la tridimensionalidad que eso tiene. Y como les digo, esa tridimensionalidad no necesariamente está tomada de usando la perspectiva o proyectando en perspectiva, sino con la sensibilidad y con el ojo puesto en cada uno de los elementos. Bueno, acá tenemos el Adán y Eva, que realmente son dos figuras impactantes, ¿no? Por los desnudos y por el realismo que tienen. No he encontrado fotos donde se vea el realismo de los rostros, ni el foco, porque lo que tiene la pintura de Jan van Eyck es, además de su maestría técnica, el foco de las representaciones, ¿no? Se ve medianamente acá en el pelo de la barba, ¿no? Pero es como si todo estuviera con el foco máximo. Mírenle los pelos de las piernas, es decir, el detalle, lo minucioso es tan extremo, les diré, es tan extremo que es un poco, no sé, es impactante, es algo realmente impactante. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los pelos de las piernas de Adán, tiene hasta la dirección de pelos despeinados, es como si uno le viera una pierna a un hombre, ¿no? En este caso, en particular, en esta foto, no se ve con la claridad que se ve en vivo y en directo. En vivo y en directo es como si ahí estuviera, ¿no? Lo mismo que esta, ven que acá el color no es muy bueno porque hay infinitas fotos y todas tienen distinto color, pero fíjense entre esta foto y esta otra, que esta es mucho más cercana a la imagen real. Si ustedes ven ahí, van a ver que la minuciosidad de los detalles, el color que toma, ¿no? Es un color totalmente naturalista, y cómo maneja las luces y las sombras, el detalle en eso, ¿no? Porque esos pasajes que hace para pasar de las zonas más iluminadas a las menos iluminadas son
pasajes que están hechos a la perfección, con un manejo técnico y uso del color. Fíjense el azul que se ve por acá, el naranja, es decir, todos los colores que ha utilizado para la carnadura, ¿no? De todas maneras, son figuras todas, figuras cerradas, son figuras que se pueden distinguir una de otra, y eso en los conceptos de Belfrint se denomina forma cerrada y unidad múltiple. Eso es compartido, digamos, por el resto del Renacimiento, ¿no? Fíjense el movimiento que hay acá, el uso del color y la tridimensionalidad de cada uno. Ahora, si vemos este recorte que he hecho yo acá, van a ver cómo el piso está totalmente abatido, es como si estuviera para arriba, porque no le presta atención a eso o no le da tanta importancia. Bueno, acá tenemos el Cordero Místico con la fuente de la vida que está tirando agua ahí, y están los ángeles alrededor y el Cordero sobre el altar. Estos están con los ahumadores, y atrás la ciudad. Entonces fíjense ustedes cómo, a ver si tengo otra, acá hay una con otro color, después de restaurada quedó más colorida, ¿no? Allá surge la luz y allá está toda la ciudad, que en esta foto no se ve con la nitidez que en realidad tiene. Las flores, cada una de las flores, fíjense la tierra con el pasto ahí, es algo increíble. Sin embargo, el ingreso de todas estas personas tan amontonadas es como que, y el lujo de detalle entre la panorámica y el elemento más minúsculo es realista en un sentido, pero es inverosímil en otro. Lo que dice Panofsky es que tiene como dos visiones simultáneas, la telescópica y la microscópica, dice, ¿no? Y eso se puede ver acá. Esta que se ve con más nitidez se pueden dar cuenta. Miren las azucenas, los lirios, las ventanitas de los edificios, la montaña, está todo, cada uno de los pelitos de las palmas, es decir, todo con ese lujo de detalle y a la vez a una visión tan lejana. Estas dos visiones hacen que sea realista pero que sea inverosímil. Bueno, ahí tienen otras escenas para que vean con la minuciosidad de los detalles, el trabajo laborioso, los gestos, los retratos. Cada uno tiene, no hay un esquema de caras, cada uno tiene su propio rostro con su individualización, ¿no? Bueno, aquí están los caballeros de Cristo. No encontraba buenas fotos, pero encontré esta, que este caballo es ¿no? Fíjense la diferencia de colores. No, este no es, este es otro. Pero el que está adelante. Pero fíjense, encontré un detalle para que vean cómo están hechos de cerca. Porque ahí es donde, digamos, radica la gloria de este hombre. Fíjense el pelo del caballo, el pasto, la lengua que sale, los dientes, es decir, las pestañas, es todo, es absolutamente todo, porque esa observación es una observación microscópica directamente. Bueno, y acá tenemos el Cordero Místico con los ángeles y los elementos propios de la liturgia católica, ¿no? Que es el altar, la cruz con las espinas, los flagelos, esta es la columna en la que lo torturan a Cristo, y este es con los látigos con lo que le pegan, y el Cordero derramando su sangre sobre el cáliz sagrado. Pero si prestan atención a los detalles, inclusive las manchas de sangre hay en semejante cantidad de cosas que ha puesto, y no se ha olvidado de ninguna, porque en él el detalle hace, digamos, a la obra, ¿no? Hacia la obra. Bueno, ahí tenemos las vistas de lejos para que, digamos, corroborar esto que les digo, que tienen una visión telescópica y a la vez microscópica, cómo además el análisis de la luz en cada una de las materias. Él puede pintar plantas, piedras, árboles, telas, cabello, lo que sea, y él sabe cómo es que la luz incide sobre esas cosas, ¿no? Bueno, ahí tienen un acercamiento de las plantas para que vean, se pueden identificar pero perfectamente las plantas que hay acá, perfectamente, por el realismo que tiene, ¿no? Bueno, vamos a seguir en otro porque esto se está haciendo demasiado largo.